¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zambrano de la carrera de Ingeniería Mecánica. Mi matrícula es 22060939 y a continuación les voy a presentar los circuitos de la práctica 06 de ampliación del BJT. Entonces, vamos a empezar con un circuito de base común. Este circuito se caracteriza porque tiene una ganancia de voltaje muy grande y que las corrientes se mantienen iguales. Entonces, para estos tres casos en cuestión, pues en este caso vamos a tener los mismos tres circuitos de la práctica anterior, la práctica 5. Simplemente se van a modificar, pero pues se van a mantener pues lo mismo que vendría siendo el transistor, las resistencias, y pues lo que se va a modificar es que se van a agregar tres capacitores electrolíticos. Uno de estos tendrá un valor de 47 microfaradios y los otros dos que van a ir en la entrada y en la salida, o sea, el emisor y el colector tendrán un valor de 10 microfaradios. Entonces, una vez ya agregado esto, procederemos a insertar un generador de señales funcional con una señal de corriente alterna que la configuraremos con una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 10 MV. Y para las señales de entradas y salidas usaremos el osciloscopio, donde A lo usaremos para las señales de entrada y B para las señales de salida. Pues así vamos a poder ver los aumentos de voltaje. Pues una vez hecho esto y después de haber corrido el programa, veremos que el voltaje de pico a pico en la entrada nos da 19.999. Pues entonces aquí tenemos que en teoría pues en la base común debería estar en fase, entonces debe ser por la configuración general del circuito que esto nos altera un poco, pero pues no afecta mucho. Este generador tiene un ligero desfase entre la salida y la entrada, pero pues es parte del problema de la configuración. Entonces, bueno, de este lado aquí vemos que tenemos en la entrada, nos da un voltaje de pico a pico de 19.997 megavolts y en la salida nos da 5.301 de voltaje de pico a pico. Pues de alguna forma los resultados son un poco diferentes a los del video de la explicación, pero pues es el mismo circuito, entonces me imagino pues que ha de ser algo de las configuraciones por lo que pueda variar, pero pues sigue siendo muy parecido, muy similar. Ahora vamos a tener lo que vendría siendo el circuito emisor común, que igual al anterior sigue siendo la misma base del circuito de la práctica anterior y pues como recordarán, los circuitos de emisor común también se caracterizan porque tienen una ganancia de voltaje y además una ganancia de corriente. Entonces, pues para empezar, aquí vemos que las entradas del circuito van a ser por la base y por la salida, que va a ser el colector. Ya que tenemos esto, pues igual que al circuito anterior, le vamos a agregar ahora dos capacitores electrolíticos. El anterior era de 3, pero pues este va a ser de 2, que van a tener ambos un valor de 10 microfaradios. Esto se va a poner uno en la base y el otro en el colector. De igual forma, se van a usar las mismas herramientas que en el circuito anterior. En este caso, para el generador se va a configurar una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 50 megavolts. E igual también vamos a usar el osciloscopio para medir las señales. Ahora lo que procederemos a hacer va a ser correr el circuito y así poder observar qué señal de entrada, o sea, se la roja, cómo va a actuar. En este caso tenemos que está desfasada a 180 grados a la señal de salida, que en este caso vendría siendo el azul. Aquí se puede apreciar también que pues, son prácticamente iguales, pero tienen valores diferentes, o sea, pues son como diferentes, ¿no? O sea, cuando una va subiendo, la otra va bajando, como si fueran un tipo de funciones. También podemos hacer es que gracias a los cálculos se puede saber que tenemos una ganancia de voltaje de aproximadamente 100 y que tenemos una ganancia de corriente de 220. Esto significa que el circuito está ampliando el voltaje y la corriente y que además también podemos ver que el osciloscopio efectivamente está desfasado a 180 grados, lo que nos muestra perfectamente que pues en efecto es un circuito de emisor común. A continuación veremos el último circuito, que es el de tipo colector común, que al igual que los anteriores pues es el mismo circuito, que prácticamente pues ahora la entrada es la base y la salida es el emisor. En este caso el emisor se puede usar como la entrada y la salida. Es una de las características de este circuito. Y además sabemos que este no obtiene ganancias de voltaje, pero sí va a tener una ganancia de corriente, siendo el único circuito con esta peculiaridad. Pues para empezar con este circuito tenemos que agregar dos capacitores electrolíticos al circuito original.
Uno de estos lo vamos a poner en la base del transistor con un valor de 10 microfaradios, mientras que el otro lo vamos a colocar en el emisor, o sea, hacia la salida, que también va a tener un valor de 10 microfaradios. En este circuito también se usa un generador de señales funcionales con una señal de corriente alterna donde la configuramos con una frecuencia de 10 kHz y también tiene una amplitud de 50 megavolts. Para medir la señal de entrada y salida usaremos, pues igual que antes, el osciloscopio, donde usaremos A como señal de entrada y B como la señal de salida. Entonces, pues ahora una vez hecho esto, correremos el circuito y nos daremos cuenta que tanto la señal de salida como la señal de entrada son iguales, o sea que pues están en fase, tienen el mismo voltaje de pico a pico y son similares. Para verificar esto, pues solo se mide el voltaje de las señales de salida y entrada en este caso. Y pues ya, por último, pues podemos ver que estos fueron básicamente los circuitos. Están, pues, siguen casi el mismo formato, se le hacen una que otra modificaciones, pero pues igual con estas modificaciones pueden cambiar los valores, las gráficas y pues las señales. Y por último, revisaremos la tabla 6.1 donde vamos a poder apreciar, por ejemplo, lo que vendría siendo la forma de las ondas de entrada, de salida y la relación de fase. Tenemos que en el de base común la onda de entrada está en una escala de 500 megas sobre dip y la de salida está en una escala de 5 megavolts sobre dip. Tiene una ganancia de voltaje de 256.38 y en la relación de fase tenemos que pequeño desfase, pero pues eso se va a dejar así. Me imagino que es por la diferencia de las configuraciones del circuito, pero pues creo que puede variar. En el emisor colector tenemos que la forma de la onda de entrada es una escala de 50 megavolts sobre dip y la escala de salida está en una escala de 500 megavolts sobre dip. Son similares, pero no es el mismo valor, sino pues cambian un poquito. Tiene una ganancia de voltaje de 220 y una relación de fase de 180 grados. En el último tenemos para la onda de colector común, tenemos una escala de 50 megavolts sobre dip. Y en la de onda de salida tenemos que es básicamente lo mismo, ya que pues, es una sobre la otra. Tiene una ganancia de 0.98. Esto es siempre menor a 1, pero pues casi no tiene ganancia de voltaje. Y en la relación de fase tenemos que pues en efecto está en fase. Por último tenemos un par de preguntas que van incluidas en la práctica. La primera sería, en la entrada de base común indique si la forma de onda de salida es exactamente igual a la entrada y explique su respuesta. Pues para esto tenemos que pues la respuesta sería no, ya que en el circuito de base común la entrada se aplica en el emisor y la salida se toma del colector. Este tipo de configuración no interviene en la señal de entrada, lo que significa que la forma de onda de salida mantiene la misma polaridad que la entrada, pero pues sus amplitudes pueden variar. Como segunda pregunta tenemos en el circuito de emisor común, indique si la forma de onda de salida es exactamente igual a la de la entrada y pues explique su respuesta. Para esto tenemos que pues la respuesta podría ser no. La explicación pues sería que en el circuito de emisor común la entrada se aplica en la base y en la salida se toma del colector. En este tipo de configuración la forma de onda de salida está invertida respecto a la entrada, lo que significa que tiene un desfase de 180 grados. Y por último tendremos la tercera pregunta, que es en la entrada del circuito de colector común, indique si la forma de onda de salida es exactamente igual a la entrada y pues explique su respuesta. Para esto tenemos que podría ser sí, pero a la vez no. Pues la explicación sería que en el circuito de colector común la señal de entrada se aplica en la base y la salida se toma en el emisor. Este circuito no interviene en la señal de entrada, por lo que la forma de onda de salida tiene la misma polaridad que la entrada. Pero, pues sin embargo, la amplitud de la señal de salida será ligeramente menor que la de la entrada, debido a la caída de voltaje entre la base y el emisor. Como último, pues una conclusión sobre las configuraciones de ampliación de estos transistores. Pues tenemos que los tres tipos básicos de configuración de amplificadores, o sea, la base común, emisor común y colector común, pues ofrecen distintas características de ampliación y relaciones entre la señal de entrada y la salida. Por ejemplo, pues la base común no invierte la señal de entrada, pero pues sí amplifica la corriente sin amplificación de voltaje.
y pues su uso es más especial en situaciones donde se busca alta ganancia de corriente y una impedancia de entrada baja. Tenemos que para el emisor común pues interviene la señal con desfase de 180 grados y proporciona una aplicación tanto en voltaje como en corriente, siendo la configuración más común en amplificadores pues por su versatilidad. Y tenemos que también pues para el colector común no interviene la señal y pues proporciona una salida de que pues siga la entrada de fase, pero pues con una ligera disminución de voltaje, y pues su principal ventaja es que pues la amplificación de corriente pues es ideal para adaptarlo a impedancias específicas. Entonces pues tenemos que cada configuración pues tiene su ventaja según su aplicación, mientras que el emisor común pues es ideal para amplificación de señal, el colector común es útil para mejorar la capacidad de manejo, y a la vez tenemos que la base común es menos útil en amplificaciones específicas, pero pues a la vez requiere alta estabilidad de fase y una baja impedancia de entrada.